Cristo, amados hermanos, es una alegría y un gran gozo llegar a ustedes para este día domingo, escuchar la palabra de Dios y que esta palabra, declaro en el nombre del Señor, edifique nuestras vidas y demos el fruto que el Señor espera, pues su palabra nunca vuelve vacía. Le doy gracias a Dios por este día y porque hasta aquí nos ha ayudado y hoy permite llegar hasta los hogares, a la iglesia del Señor. Es una gran bendición para ello hoy poder compartir la palabra de Dios, y el tema le he titulado: el cristiano se parece a Cristo. Pues si somos cristianos, si somos seguidores del Señor Jesucristo, deberemos de tener semejanza a Él. La base bíblica está en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Doy gracias y gloria a Dios por esta palabra. Pablo manda a los hermanos, a los filipenses, a la iglesia de Filipos, les insta y les dice que seamos pues como Cristo, que tuviésemos ese mismo sentir, siendo ahora semejantes a Él. Así tomando esa actitud, ese despojo de sí mismo para poder llegar a esa semejanza. Esta palabra nos hace entender que el ser semejantes a Jesús, el ser semejantes a Cristo, pues nos lleva a reproducir en nosotros su enseñanza. Algunos refieren en las semejanzas del Señor optando por estilos de vida, tomando en cuenta la historia, tomando en cuenta la Biblia, tomando en cuenta los contextos culturales, e incluso algunos pues las barbas, las túnicas y los aspectos que los lleven a parecerse físicamente a lo que imaginan es el Señor. Por ello, Pablo en esta palabra no refiere precisamente al aspecto físico, al aspecto cultural. Pues imaginemos cómo nos veríamos hoy aquí, en este lugar, intentando hablar en arameo y vistiendo culturalmente como los judíos, para que nuestra semejanza a Cristo pudiera ser un poco, ¿verdad?, más palpable y más tangible. Creo yo que una de las cosas que la palabra nos enseña es que esa semejanza, ese despojo de sí mismo, tiene que ver definitivamente con formar el carácter de Cristo en nosotros. Hay quienes se toman la oportunidad, y qué bueno, de poder viajar a lo que le conocemos como Tierra Santa hoy en día, a Jerusalén, y se da incluso la oportunidad de bautizarse en el río Jordán, de explorar y buscar y recorrer algunos aspectos históricos que los acerque a la semejanza, los acerque al conocimiento, los haga entrar al contexto y poderse conectar con lo que Jesucristo fue o era en ese tiempo. Y bueno, el tratar de replicar este tipo de situaciones, vuelvo a repetir, no es malo, pero eso no te hace semejante, eso no te acerca más, eso no te hace imitar verdaderamente lo que Jesucristo era. Su enseñanza trasciende más allá en un estilo de vida. Hay quienes, pensando en ello, no difieren o no comprendemos hoy en día lo que trasciende la semejanza al Señor, y de esto te quiero hablar hoy. Alabado sea el nombre del Señor. La clave para ello, como San Pablo lo decía, es despojarnos ahora a nosotros mismos para poder lograr la semejanza a Cristo. El cristiano, el reto del cristiano para esto, como lo decía, es tener el mismo sentir, el desearlo, el buscarlo, el anhelar todos los días, ser cada vez más semejante a Jesús. Ser como Cristo será renovar nuestra mente a semejanza de Cristo y vivir en base a los principios de la palabra de Dios. Esto es lo que te va a dar la semejanza a Cristo como cristiano, pues hoy en día. Pablo dice a los Efesios también,
en el capítulo 4, versículos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y yo agrego de la vieja mujer también, que está viciada y viciada conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La clave que señala en Efesios San Pablo es la renovación en el espíritu de nuestra mente, precisamente de nuestros pensamientos, esa parte donde trabaja el enemigo, esa parte donde nuestras actitudes, esa parte donde nuestra vida queda marcada, esa parte donde nuestras acciones quedan envueltas y atrapadas, pues es la mente la que queda cautiva por el pecado y la que no nos permite a veces ser renovados. Es nuestra mente la que a veces no sometemos al Señor o no permitimos que sea trabajada conforme a la voluntad de Dios para poder ser renovados. En Efesios esta parte nosotros sabemos y entendemos hoy en día que queda en nosotros la posibilidad y la voluntad de someter nuestros pensamientos al Señor para ser renovados. Si este paso nosotros no lo damos, nuestra forma de vida seguirá siendo viciada conforme a los malos deseos engañosos y nuestra semejanza a Cristo estará cada día más lejos de poder lograrla. Nuestra personalidad y carácter, quiero decirte hoy esta mañana, deberá ser afirmado por el Espíritu Santo del Señor. Por ejemplo, en el área de la humildad, a veces mal interpretada por muchos, tendremos que decidir cultivar en nosotros un espíritu de mansedumbre, de humildad, de sencillez y de amor. Se debe renunciar a la venganza, a la soberbia, a la rebeldía, a la apatía. Antes bien, si queremos ser como Cristo, debemos actuar como también San Pedro lo dice en su primera epístola. Dice el capítulo 2, versículo 21 y al 23, dice en su primera carta: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta actitud de humildad, esta actitud de Jesucristo, la debemos de tomar como un ejemplo y practicarlo. Debemos de replicar esa semejanza. Estas son las semejanzas que el cristiano debe de buscar en el Señor. Jesús no contendía ni alimentaba rencores, solo dejaba el lugar a la justicia de Dios. Eso es lo que el cristiano hoy en día debe mover en su vida con firmeza y la seguridad de que en las manos de Dios el Señor a cada uno da su paga. El capítulo 2 de Filipenses, que es nuestra base bíblica para este tema, nos habla de la humildad precisamente que se manifestaba en todos los ámbitos en Jesús y cómo fue que se humilló a sí mismo siendo el mismo Dios y Señor. Él decide hacerse semejante y venir a nosotros y llevar nuestras culpas y nuestras cargas en Él. Esa actitud de humildad, de servicio y de sacrificio por los demás es lo que el cristiano de hoy debe resaltar y debe resplandecer, pues esto lo hace semejante al Señor. Entonces, para ser como Cristo, debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Debemos nosotros no buscar el bien propio solamente, sino también agradar y buscar el bien por los demás. En el área del perdón, en esta área tan difícil para muchos, debemos tener la actitud de perdonar las ofensas de los demás, así como el Señor nos perdonó de la misma manera, debemos hacerlos nosotros, no buscando la venganza, no buscando nosotros la paga o la justicia por propia mano, no pagando mal por mal, como dice la Escritura. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia. Esto es lo que refiere y recomienda el apóstol San Pablo a Colosas. Soportándonos, dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, dice el Señor. Gloria a Dios. Es el ejemplo y la manera de cómo debemos de reaccionar, cómo debemos de proceder y qué es lo que más conviene en nuestras relaciones y en nuestra vida. Pues a través de tener esta actitud perdonadora, nosotros somos libres de toda carga de ello y hacemos libre también a la otra persona si es que tenemos deuda o alguien tiene deuda con alguien. Debemos de manejar esta humildad para poder nosotros ofrecer el perdón y también recibir el perdón de los demás, pues la palabra en Colosenses nos dice que de esta manera también Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. En el área de nuestras acciones y decisiones, debemos someter nuestra voluntad al Señor y no a la nuestra. Debemos trabajar en nosotros mismos, dándole autoridad al Espíritu Santo sobre nuestra voluntad y dejando de actuar conforme a nuestra viciada manera de vivir. Si verdaderamente queremos ser transformados, escucha esto, mi hermano, si verdaderamente queremos ser transformados, debemos renovar nuestra mente a la mente de Cristo y así poder ser cada vez semejantes a Él. Entonces será notorio que eres un cristiano, pues tu semejanza a Cristo será mayor. Será notorio que eres su hijo, será notorio que eres seguidor, discípulo y siervo del Señor. Esta misma palabra en Colosenses 3, 8 y 10 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, escucha, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios. Dice la escritura de Colosenses, pues, dejad todas estas cosas. Dejad todas estas cosas. O sea, pues tú lo tienes que decidir hacer. A ti te toca esta parte. No mientas y despójate del viejo hombre. Ya es tiempo, con todos sus hechos. Y a ti también, hermana, la palabra es para toda su iglesia y para todos los creyentes. O sea, las malas obras y las malas acciones que nos persiguen, nuestras malas obras, los malos frutos, pues dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Así es de que será manifiesto que si nuestras obras y acciones son del viejo o la vieja mujer, de la vieja pasada, la antigua pasada manera de vivir, si hoy nos persiguen, nuestra semejanza al Señor Jesucristo aún está en duda. Revístete pues del nuevo hombre y la nueva mujer y comienza tu renovación y conversión, tomando la forma del que te crió hasta llegar al conocimiento pleno. Déjate transformar, entra en este proceso en las manos de Dios y Él hará de ti una nueva criatura. Como conclusión termino diciéndote que ser un cristiano que se parece a Cristo, para algunos no será nada fácil. Y por ello se debe de pedir la ayuda de Dios, buscar su Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu Santo en oración, comulgar a diario con Él, alejándonos del pecado, sometiendo también en sus fuerzas, nuestra carne y nuestros malos deseos. Estar siempre dispuestos y atentos a su palabra. O sea que no es solo el escuchar, sino poner por obra para actuar poniéndola así en acción y creciendo cada día más en la semejanza del Señor, porque ejemplo nos ha dejado. Gloria a Dios. Entonces será necesario preocuparnos, por último te digo esto, por buscar estar verdaderamente en Cristo y no pensar en una religión, para poder llegar a ser nuevas criaturas semejantes a Él y cumplir así con sus propósitos. Mi oración es porque Cristo se ha formado en ti y te conviertas en un cristiano que se parece a Cristo. Bendigo tu vida en el nombre del Señor Jesucristo.